Buenas a todos, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a estar haciendo un análisis estadístico de un conjunto de ETFs. La idea partió porque hace poco me consultaron sobre qué implicancias tenía armar una cartera 100% completa de ETFs, ¿no? Así que decidí plantearme algunas hipótesis y luego testearlas con código de Python y bajándome los datos. Así que sin ir más lejos con la presentación, vamos directamente al video. Básicamente el análisis parte porque necesitábamos yo necesitaba entender prácticamente la redundancia de los ETFs, si bien hay unas ciertas páginas que creo que podríamos buscar ahora, como etf.com por ejemplo, que te dan toda la información que necesitas sobre un ETF en particular. Vamos a poner por ejemplo el TLT. Pero bueno, esta te da toda la información cuantitativa y cualitativa, también podríamos plantear. Como gran parte de esta información ya se encuentra aquí, acá por ejemplo en Holdings vemos cuál es la colocación de dinero que tiene en sus respectivos, en sus tenencias, digamos. Acá vemos que bonos del gobierno pertenecen al TLT y tienen un 1,32% de cash. Pero bueno, ir viendo, digamos, uno por uno es tarea de otro tipo de análisis. Acá lo que vamos a plantear es, primero importando nuestras librerías, warnings para eliminar prácticamente ignorar cualquier advertencia que nos hagan por si hay algún cambio o si se va a depreciar algún cambio en alguna de las librerías más adelante. Importamos las de siempre, no hace falta hacer tanta introducción en esto. Donde sí vamos a charlar un poco sobre las herramientas de SciPy, que es para hacer cálculo de clusters, o la importación del algoritmo PCA y la importación del índice del puntaje de silueta, ¿sí? de la biblioteca scikit-learn, y de la librería PyPortfolio Optimization, que si no me equivoco esta no la he usado nunca en ninguno de los videos, así que buen video para arrancar a usarla. Básicamente esas son todas las funciones que importamos. Y luego importamos SQLite 3, SQLite 3 para las buenas prácticas de no estar haciendo permanente llamadas de API, sino que lo que sea que hagamos, los datos que sea que descargamos, los traemos directamente, los guardamos en una base de datos y consultamos directamente de esa base de datos, ¿no? Tiene mucho más sentido hacerlo de esa forma, ya que lógicamente minimizamos la cantidad de tiempo que necesitamos para traer los datos. Así que vamos a empezar por el contexto de negocio, las preguntas, lo que nos importa acá, ¿no? Mis preguntas al momento de arrancar esto eran si una cartera de ETFs o los ETFs realmente ofrecen mejor perfil riesgo-retorno que instrumentos tradicionales. Una cartera optimizada de ETFs supera una estrategia pasiva. Y si existe redundancia o colinealidad que diluya los beneficios de esta diversificación. Entonces básicamente las hipótesis a validar eran una hipótesis de rendimiento ajustado al riesgo, una hipótesis de eficiencia de carteras optimizadas y una hipótesis de sobrediversificación, de riesgo de sobrediversificación, que ocurre cuando, a ver, quizá a ustedes, si hay alguno más experimentado viendo este video, quizá le pueda parecer algo obvio, pero la realidad es que hace unos meses atrás un amigo me consultó, me mostró su cartera, digamos, tenía una cartera en eToro y le sugerí que habían unos movimientos que hacer con respecto a algunos ETFs que tenía que prácticamente hacían lo mismo, porque replicaban básicamente la misma cantidad de activos. Entonces, eso también, digamos que elimina un poco esta idea de che, realmente estoy diversificando o estoy teniendo redundancias, ¿no? Así que eso es importante visualizarlo. Vamos a ir descargando los datos, trayendo todo el análisis que necesitamos y de a poco ir respondiendo cada una de estas preguntas, ¿no? Porque las decisiones a tomar después de esto son si realmente hacer selección de ETFs para un portfolio óptimo. Vamos a testear pedagógicamente, vamos a hacer un backtesting, digamos, de si realmente tiene sentido o qué estrategia ganó más. Va a ser un backtesting que no incluye out of sample, es decir, no va a ser un backtesting que sea específico, digamos, para una estrategia de trading, sino que va a utilizar todo el histórico, es básicamente para simplificar un poco a fines de este video. Y luego, digamos, a través de otras herramientas vamos a identificar qué ETFs son redundantes y cuáles no. Luego siempre lo aclaro, pero luego en la descripción les voy a dejar el link con el repositorio de GitHub para que ustedes vayan y chequen todo el código, todo lo que necesiten. Básicamente todo esto va a estar en el repositorio. Preparamos los datos para el ETL.
hacemos el proceso extracción, transformación y carga. Vamos a estar utilizando SQLite y vamos a estar guardando archivos de resultados. Los resultados los vamos a estar guardando directamente en CSV. Los podría haber guardado en otra base de datos, pero bueno, eso es la verdad que se me ocurrió tarde y mejor terminado que perfecto, me dijo una amiga hace poco, así que vamos directamente a avanzar. Decidí sumar más o menos 110 ETFs, si no me equivoco, que cubren básicamente todos los sectores, países, bonos, commodities, el mercado amplio. Cada ETF es representativo de una clase específica de activos. Filtro también por liquidez, ¿no? Así que básicamente acá están todos los ETFs que he utilizado, todos de los cuales he hecho una descarga en thread de iFinance. Descarga en thread significa que se descargan simultáneamente los datos. Así que básicamente incluyo todos los que empiezan con X, que son el sector geeks de la economía estadounidense, tecnología, energía, financials, etc. Incluimos todos los que contienen renta variable de Estados Unidos, el SPY, el VU, que es el Vanguard ETF. Incluimos, bueno, renta variable medida por tamaño, ¿sí? Acá vamos a ver, por ejemplo, si están las small caps. Estos son ETFs de las empresas de pequeña capitalización. El ETF del Dow Jones. ETF de las mid capitalization. ETF de small value, es decir, de poca valoración. ETFs de crecimiento bajo, ¿sí? Y bueno, sus respectivos large growth y large value. Luego traemos todos los que son internacionales, ¿sí? ¿Para qué? Para ver si realmente aporta diversificación geográfica, reducir el llamado home bias, el sesgo de hogar, se le llama. Que, bueno, el sesgo de hogar ocurriría, por ejemplo, si vos estás en Estados Unidos, tenés una cartera directamente en Estados Unidos y invertís en una mayor cantidad de activos en Estados Unidos, estás un poco cayendo en el sesgo de hogar porque en cierto modo no estás viendo si allá afuera, si en algún otro país hay alguna empresa que realmente es una joya, ¿sí? Que te puede llegar a aportar, quizá te puede llegar a aportar un poco más de volatilidad a la cartera, pero en cierto modo te puede llegar a mejorar la expectativa de retorno esperado. Traemos ETFs de renta variable de países específicos. Tenemos el de Taiwán, Hong Kong, Alemania, etc. ETFs de renta variable con exposición global. Acá tenemos, por ejemplo, un ETF que literalmente trae básicamente todas las acciones del mundo. Y este es otro que trae todas las acciones del mundo, pero le saca a Estados Unidos, ¿sí? ETFs de renta fija, bastante importante. El TLT, que habíamos estado viendo recién. El Long Term Treasury, son todos los treasuries a 20 años. Midterm Treasury, de 7 a 10 años. El AGG, que son todos los Aggregated Bonds que combinan deuda corporativa y deuda del gobierno, pero que sea sí o sí de investment grade, es decir, bonos investment grade son todos los bonos que están titulados por las agencias crediticias como bonos que verdaderamente sus emisores van a pagar, ¿no? Es decir, que su riesgo es bastante reducido. LQD es el ETF de solamente las obligaciones negociables de investment grade también. En este caso solamente en comparación al AGG. Este elimina le saca, digamos, los bonos del Estado y deja solamente la deuda corporativa. Otros ejemplos tenemos los TIPS, por ejemplo, que son los bonos que protegen contra la inflación, o los municipal bonds, etc. Luego tenemos algunos ETFs de commodities. Traje el GLD, el de la plata, el uso, que contempla petróleo, y el DBC, que es una commodities basket, es una canasta de commodities. El BNQ es el Vanguard ETF para todo lo que es REITs, es decir, real estate. Algunos ETFs de dividendos, que son seleccionados, digamos, por las emisoras que producen estos ETFs, han decidido elegir una canasta de acciones que pagan dividendos regularmente. ETFs de factores. Hace poco vi un video en YouTube de un chico que se llama Javier, que lo sigo bastante, es español, y hace poco hizo un video sobre ETFs de factores. De ahí saqué un poco la idea para traer también al análisis ETFs de factores. Básicamente, una explicación rápida: los ETFs de factores son los ETFs que aíslan un factor específico de lo que sería la estrategia de factores, que incluye calidad, momentum o valor, por ejemplo. Así que, por ejemplo, acá tenemos un ETF que se basa en el factor quality, acá tenemos otro ETF que se basa en factor momentum, etcétera, ¿no? ETFs que venden opciones, que venden o compran opciones. Y ETFs de sectores específicos, como por ejemplo semiconductores, software o biotecnología. Y luego trajimos los SARC, que en los últimos años habían estado de moda, porque subieron mucho, pero después se hicieron de goma.
Así que nada, los ETFs de ARK decidí incluirlos también en la cartera. Bien. Punto número 2, descarga de persistencia de datos. Acá lo que les comentaba recién, el ETL lo he armado al punto de que podamos importar archivos tanto de CSVs como de la API de iFinance. ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque por ahí vos te podés ir a iFinance y descargar tranquilamente los CSVs de las series de precios. Y eso puede ser en el caso de que a alguno de ustedes le guste tener directamente toda la data en su computadora en local y no estar dependiendo tanto de llamadas de APIs. Pero luego la que realmente voy a usar acá es la descarga de datos de iFinance utilizando directamente la API. Acá no se olviden de poner todos estos parámetros. Normalmente cuando... Yo trabajo mucho con cloud, así que normalmente cuando hago un código específico, me fijo si tiene los parámetros adecuados, que son parámetros que se agregaron o que se tenían que agregar últimamente por la versión actualizada de iFinance, si no puedes descargar los datos, que son el auto-adjust en false, el multilevel index en false y el progress en true, ¿no? Y acá agregamos que es el que les comentaba recién, que es la descarga paralela. Esto nos va a permitir bajar directamente todos los datos en paralelo y no demorarse tanto tiempo descargando uno por uno, ¿no? Bueno, una vez descargado todos los datos, directamente los guarda en base de datos y esta es la que nos va a importar para luego hacer la importación. Como ven, tenemos 107 ETFs para un periodo de aproximadamente 9 años, 2.514 días. Aparentemente no hay valores faltantes. ¿Qué tipo de retornos vamos a utilizar? Bueno, acá dejo la explicación teórica de por qué sirven los retornos simples y los retornos logarítmicos. En este caso, haciendo un sondeo de prácticamente todo el código, los he decidido calcular, pero luego no he utilizado más que los retornos simples. Retornos simples intuitivos, 10% es el 10%, agregables a los retornos del portfolio, por ejemplo, pero no son aditivos en el tiempo. Es decir, que el retorno total va a diferir de la sumatoria de los retornos. Bueno, yo ya había corrido prácticamente el notebook, así que, y lo había corrido antes de grabar el video, por eso básicamente no lo estoy corriendo. Ya tengo básicamente todo el análisis con los resultados entregados. Así que vamos a hacer un poco de Exploratory Data Analysis. Lo agrego porque hace poco en los comentarios un chico me preguntó si sería bueno hacer un EDA antes de arrancar un análisis, y por supuesto que sí lo es. Nunca hay que asumir que... Nunca empezar a hacer las cosas de golpe, sino tratar de explorar un poco qué es lo que le pasa a los datos en función de cómo vienen. Así que vamos a utilizar algunas métricas, no solo las métricas financieras de retorno o volatilidad, sino que vamos a agregar también la asimetría y la kurtosis. Esto es para ver si... algo que siempre charlamos en los videos, que es que los retornos de los activos no siguen una distribución normal, pero bueno, se utiliza la distribución normal en los modelos porque simplifica los cálculos, ¿no? Pero en este caso vamos a ver que no, que la realidad es que hay asimetría, hay colas pesadas, y esto influye directamente después en el cálculo del value at risk o del conditional value at risk, que son métricas de riesgo más elaboradas, ¿no? Así que bueno, hacemos una tabla, una función que se llama summary stats, para 252 trading days, con una tasa de libre de riesgo del 4%, que es la que tiene ahora la Fed. Así que calculamos retornos anualizados, volatilidad anualizada, el Sharp sin ajustar por tasa libre de riesgo, el Sharp ajustado por tasa libre de riesgo. Luego utilizamos los momentos de la distribución como la skew y la kurtosis, y luego los riesgos de cola izquierda, que son el VAR y el C-VAR. El VAR se calcula como los retornos aplicándole la función quantil del 0,05% a los retornos, ¿no? Y ahí obtenemos el VAR histórico al 95%. Y luego el conditional value at risk es simplemente retornos que fueron menores o iguales al VAR del 95%, pero calculamos su media. Es el promedio de los retornos menores al VAR del 95%, ¿no? El promedio de los retornos menores a este VAR que hemos calculado acá, al VAR histórico. El C-VAR también se llama Expected Shortfall en inglés. Así que luego, bueno, una vez calculados todos, nos entrega, hacemos un sort values por Sharp ajustado, por tasa libre de riesgo, y nos entrega directamente esta tabla. Por ejemplo, vemos acá que el ETF de semiconductores dio un retorno anualizado del 32%, una volatilidad anualizada también del 32%, un Sharp de 1 y un Sharp ajustado de 0,88, una kurtosis de menos 0,06,
perdón, una simetría del 0.06 y una kurtosis de 5. El VAR al 95% es aproximadamente menos 3,14%, es decir que en el peor del 95, en el peor 90, en el peor 5% de los casos, perdón, en el peor 5% de los casos vas a perder un 3,14%, ¿no? Y un conditional value at risk del 95% es que en el promedio de esas pérdidas menores al value at risk del 95% vas a perder un menos 468%, ¿no? El CVAR siempre es un poquito mayor que el VAR. Y una volatilidad downside, es decir, una volatilidad a la baja de un 23%. Eso es para el ejemplo del SMH. Arrancando el análisis visual orientado al Exploratory Data Analysis, traje tres gráficos, las series normalizadas que realmente no importan mucho, lo que importa realmente son la distribución de retornos y el QQ-plot, así que vamos directamente a esos. Acá vemos, por ejemplo, que hay distribuciones que sí tienen una asimetría y una kurtosis bastante marcada. Por ejemplo, el DBC, que es la canasta de los commodities, tiene una kurtosis, digamos, de menos 0.066. El BB no me acuerdo cuál era. Tengo acá. Les dejo este documento también que muestra cuáles son. No me acuerdo si lo tenía acá. Acá no lo tenía. Vamos directamente acá. Porque no me acuerdo cuál era. Ahí está. Ah, es el Vanguard Small Cap. Bueno, el Vanguard Small Cap tiene... Volvemos al... Una kurtosis, una skewness, una simetría de menos 0.55. Bueno, ¿cómo se interpreta esto? Si vemos que hay colas pesadas, ya asumimos que hay no normalidad de manera visual, ¿no? Una simetría negativa, básicamente, una skew menor a 0, nos indicaría que ese ETF particular va a tener más crashes, más caídas fuertes que rallies, ¿no? El QQ-plot, por ejemplo, eligiendo en este caso la canasta de small caps contra una normal teórica, vemos que si hay una dispersión realmente fuerte de los puntos al final, esto ya te muestra que los retornos no están siendo normales de ninguna forma, ¿no? Y que si nosotros utilizamos hay tres formas de calcular el VAR, que no le he agregado en este video. Después si quieren las podemos ver. Pero hay VAR paramétrico, VAR histórico y había otro. Y el VAR por simulación de Monte Carlo. Ese es el que no me estaba acordando. Bueno, si usamos el VAR paramétrico, el value of risk paramétrico, ese va a asumir normalidad de retornos. Y ese puede subestimarnos el riesgo. En este caso, el que hemos calculado nosotros es el VAR histórico, ¿no? Así que vemos acá, por ejemplo, que hay una desviación fuerte en las colas. Esto indica realmente no normalidad, pero los test formales para practicar esto son el test de Jack-Kerbera con hipótesis nula de distribución normal y el test ARC-LM de hipótesis nula homoscedasticidad, es decir, varianza constante. Son los tres que formalizan lo que el QQ-plot muestra normalmente. Así que una vez corrido este análisis, vemos, por ejemplo, que la mayoría de los ETFs realmente no siguen, sus retornos realmente no siguen una distribución normal. Y lo ideal es usar el VAR histórico en lugar del paramétrico. Y aquí tenemos una pequeña tablita de datos donde nos muestra que el p-value es menor a 0.05. Bien. El análisis lo he dividido en fases, ¿no? Como ya venimos viendo, y estamos por arrancar lo que sería la fase 4, que es intentar empezar a validar esas hipótesis con los datos que hemos descargado y con las métricas que hemos estado calculando y demás. Por ejemplo, me interesa saber si existe riesgo de sobrediversificación. Por ejemplo, si mayor al 30% de los pares tiene una correlación mayor a 0.9. ETFs con una correlación mayor a 0.9 son idénticos. Es comprar el SPY y comprar el BU, ¿no? Están haciendo básicamente lo mismo en tu cartera. Así que vamos a calcular la matriz de correlación, vamos a contar cuántos pares hay con una correlación mayor a 0.9 y luego vamos a comparar con un umbral, ¿no? del 30%. Un umbral del 30% es lo que yo establezco para ver si realmente hay una sobrediversificación, si la mayoría de los pares
tiene una correlación alta. Entonces empezamos el análisis de correlación y redundancia, básicamente calculamos la matriz de retorno, la visualizamos con el heatmap. Esto no importa porque la realidad es que lo que nos va a importar es después hacer un filtro. Este filtro es el importante, lo remarco. Lo vamos a remarcar directamente con la lupita. En una lista vacía, High Correlation Pairs, la vamos a definir. Las columnas que vamos a utilizar son las columnas de la matriz de correlación. Y para cada i en el rango de la longitud de las columnas, y para cada j en el rango de el i más 1 y la longitud de las columnas, si cada par tiene una correlación mayor a 0, lo vamos a agregar a la lista de Correlation Pairs, ¿sí? Y luego vamos a calcular el porcentaje para saber cuáles son las que del total tienen una mayor correlación. Son los pares con mayor correlación, ¿no? Luego vamos a imprimir los resultados y nos vamos a fijar si la hipótesis está relativamente validada. Vemos que es una matriz realmente grandísima, no tiene sentido ver el gráfico en este momento, pero sí hemos detectado que aproximadamente el 10% de los pares posibles tienen una correlación mayor a 0.9, ¿no? Entonces, parte de la hipótesis de si existe redundancia está rechazada, porque vemos que sí hay una redundancia aceptable y estos son los pares con redundancia, ¿sí? ¿Existe concentración de riesgo sistémico si 3,5 componentes explican el 80% de la varianza? Para esto vamos a seguir en un segundo video, que lo voy a subir pronto, en el que voy a empezar explicando el algoritmo PCA antes de seguir con esta parte del análisis, el análisis de componentes principales, ¿sí? Así que seguimos en el próximo video.